La enseñanza que les quiero compartir esta mañana tiene como título La ruta certera al quebrantamiento del creyente, parte 2. Hemos retomado el estudio del libro de Segunda de Crónicas porque volvimos a girar nuestra atención hacia el sur de Israel, donde está el reino de Judá. Eventualmente estuvimos siguiendo de manera cronológica la enseñanza y esto nos obligó a concentrarnos en Primera de Reyes, inclusive Segunda de Reyes. Ya hemos avanzado casi hasta el capítulo 15, si no me equivoco. Y ahora hemos tenido que retomar la enseñanza de Segunda de Crónicas porque el protagonismo está girando hacia el rey Josafat, de acuerdo a la cronología. Y el rey Josafat nos ha alimentado a nosotros en cuanto a nuestras convicciones en la espera al Señor, sobre todo en aquella famosa batalla que se juntó Moab, se juntó Amón y se juntaron los hijos de Seir que lo superaban en cantidad de personas. Y él, pues básicamente lo que hizo fue humillarse al Señor y el Señor le dio la promesa de que no haría falta que él saliera a la batalla, sino que simplemente esperara, porque Dios iba a vencer a sus enemigos sin que ellos tuvieran que hacer absolutamente nada, y esto es lo que ocurre. Y ellos gastan luego 3 días recogiendo despojos de todo lo que había quedado tirado, y nosotros nos gozábamos de ver cómo Dios había traído riquezas hasta las puertas de su reino, solamente por el hecho de confiar en que Dios era bueno y que era un padre que escuchaba la oración. Él tuvo el privilegio de confirmar esto. Sin embargo, hemos visto a Josafat ahora ser para nosotros un muy buen ejemplo de lo que no se debe hacer. En Romanos 15:4 la Biblia nos enseña que las cosas que se escribieron antes, como por ejemplo el libro de Segunda de Crónicas, como por ejemplo todos los 66 libros de la Biblia, no está hablando antes de ese punto en particular de la vida del apóstol Pablo en Romanos 15, sino está hablando todo aquello que Dios nos trae como parte de la revelación escrita de su voluntad. Se escribió con un propósito, dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, la Biblia es un libro que te equipa para añadir esperanza a tu vida. La esperanza no es necesariamente una emoción, la esperanza es una convicción sobre algo que va a suceder. ¿Por qué? Porque así sucedió antes. Es el mismo Dios el que está gobernando la situación en tu vida y es el mismo Dios que va a reaccionar de la misma forma que lo hizo en el pasado. Es decir, que Dios en su paciencia nos ha dejado testimonios escritos a través de las páginas de este libro, para que podamos crecer en el carácter a partir del ejemplo dado por aquellos personajes que Él escogió como modelos, para así poder nosotros conocer las profundidades de la verdad hasta nuestros días. Y la semana anterior empezamos este estudio, la primera parte de esta enseñanza, y nos aventuramos a escudriñar en la vida del rey Josafat de Judá y su familia, donde Dios nos presenta un modelo a escala de la ruta al quebrantamiento. Hay casos donde los malos ejemplos son de mucho provecho. E inclusive se puede sacar más provecho de los malos ejemplos en algunos casos que de los buenos ejemplos. Este es el caso. Y lo más impresionante de todo es que este ejemplo Dios nos lo deja, o digamos este mal ejemplo, Dios nos lo deja conocer en la vida de un creyente excepcional como el rey Josafat. No esperamos un mal ejemplo de un muy buen creyente. Un creyente que de todo corazón buscó a Jehová, dice la Biblia, y que vivió como debía vivir, íntimamente enamorado de la palabra de Dios y públicamente ejemplar en su testimonio. Dice la Biblia que no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y Josafat se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos de la tierra y las imágenes de acera de en medio de Judá. Josafat
Es un creyente que tenía la palabra de Dios por delicia. No la visitaba religiosamente. Él degustaba la palabra de Dios. Al punto que no lo satisfizo únicamente quedar saciado con ella, sino que quiso compartirla. Una señal de que la palabra de Dios está haciendo su trabajo en tu corazón es que ella brota de ti y quieres compartirla. Así es que Josafat quiso compartirla y envió maestros a que enseñaran en Judá, teniendo consigo, dice la Biblia, el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un hombre así como Josafat entra y avanza en la ruta al quebrantamiento? Y el objetivo es que nos preguntemos nosotros mismos la aplicación práctica que esto tiene para nuestras vidas. Quizá puedas hacer tu primera pregunta con respecto a si tu vida está reflejando el mismo testimonio que la vida del rey Josafat. Si somos honestos, es un creyente que estaba completamente entregado al Señor y tenía fruto de eso. Y enseñaba la Biblia y amaba la palabra de Dios y tomaba decisiones, aunque no populares, tomaba las decisiones correctas. Este creyente ejemplar es el que Dios nos permite meter en el laboratorio para ver cómo es posible que haya caminado y profundizado y llegado hasta el fin en la ruta del quebrantamiento. La ruta del quebrantamiento en la vida de Josafat inicia cuando la Biblia nos dice que él, en medio de que estaba haciéndolo todo bien, hizo alianza con el rey Acab, dando a su hijo mayor, llamado Joram, para que se casara con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantados. Andar juntos, hablábamos en la pregunta que nos hacía Oriana temprano. Andar juntos es estar de acuerdo, no es compañerismo físico. Es estar de acuerdo, es compañerismo en el corazón. Es compartir valores, es compartir objetivos, es compartir temores, es compartir sueños, es tener comunión, es tener el mismo ánimo, es tener la misma mente, es tener los mismos ideales, es ser parte de lo mismo, es identificarse con ellos, es conformarse, es tomar la forma de, es mimetizarse, es identificarse con los mismos, es portar la misma camisa, es estar de acuerdo en lo mismo. Eso es andar. Y el que anda con sabios, sabio será. El que comparte el corazón con la sabiduría de aquellos que tienen un corazón lleno de sabiduría, entonces va a ser sabio. La sabiduría se contagia, así como los malos hábitos también se contagian. Por eso el que se junta con necios, o el que anda con necios, el que anda con aquellos, dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquel que no vive como si existiera un Dios sobre su cabeza, es un necio. El que se junta con ellos va a ser quebrantado, es el fruto de juntarse. Este hombre Acab, rey de Israel, con quien Josafat hizo alianza, era un hombre bastante especial, idólatra, que construyó templos en Samaria para Baal y Acera, ídolos cananeos. Acab tenía más de 850 sacerdotes paganos con los que tropezaba el pueblo entero en su religión falsa. Su esposa, la reina Jezabel, ejerció una influencia muy cercana al trono de su esposo. Podríamos decir que literalmente era el poder detrás del trono. A quien, dice la Biblia, incitaba a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Recordemos que Jezabel es una mujer de los amorreos. Su padre, rey amorreo, hizo también una alianza con Acab en algún momento. Y de esta manera es que aquella dulce dama, decíamos la semana anterior, llegó a ser reina de Israel. Ella levantó una conspiración en tiempos del profeta Eliseo para destruir a todos los profetas. ¿Recuerdan cuando Eliseo estaba muy afligido y desanimado en el monte Horeb y le dice a Dios, cuando Dios le pregunta, dice, a todos tus profetas han dado muerte.
solo yo he quedado y procuran matarme. Quien estaba detrás de la ejecución de esa aniquilación general de los profetas era la reina Jezabel, la esposa del rey Acab. Las personas con las que Josafat, el creyente ejemplar, estaba haciendo alianza. Si notamos el peligro de la alianza que él está haciendo. Y la alianza no es necesariamente un contrato firmado de colaboración entre naciones. Estaba uniendo su vida con ellos. Al dar su hijo mayor para que se casara con una hija de ellos, estaba uniendo las familias, estaba uniendo los linajes. Estaba poniendo en común el futuro de ambas naciones con alguien que no tiene nada en común con él. O por lo menos lo único que importa que tuviera en común, que era el mismo Dios, no lo tenía. Así es que Jezabel es la encargada de esta conspiración de destruir todos los profetas de Jehová que hubiera en la tierra. Y dice la Biblia textualmente, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Se excedió en hacer lo malo. Con ellos hizo alianza a Josafat. Al casar su hijo Joram con Atalía, la hija de Acab, uniendo las familias y exponiendo su reino a tal punto de ir juntos a la guerra contra Ramot de Galad. Cuando Acab, rey de Israel, invitó a Josafat, rey de Judá, a ir juntos a la guerra, la respuesta de Josafat fue abrumosamente dolorosa, tanto para Dios como para aquellos que entendemos acerca de la santidad que debe tener un hijo de Dios. Josafat respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a guerra. Esto quebranta el corazón de un Dios santo, de un Dios que derramó su propia sangre para separar a sus hijos del mundo. Él tomó toda esta sangre y la tuvo por inmunda, con tal de mimetizarse con aquellos que de alguna manera iba a satisfacer algún objetivo. El creyente ejemplar que estaba haciendo todo bien, y voy a repetir esto durante toda la enseñanza porque quiero que esto nos quede claro en el corazón. El que cree estar firme, que mire que no caiga. Este creyente ejemplar ahora se identifica con los enemigos de Dios y se hace igual a los que viven mal, se mimetiza con los perversos y se conforma al grupo de los que no creen en Jesús. Paradójicamente, en este punto de la narrativa de la historia del creyente que estaba haciendo todo bien, le encontramos fuera de lugar. Una señal de lo que hablábamos hace un rato con la pregunta. Estaba fuera de lugar. Si hubiese abierto sus ojos y volteado a ver su entorno, hubiera sabido que ese no era su hábitat. Esa no era la vida por la que Dios había luchado para que él tuviera. Estaba expuesto y vulnerable y peleando codo a codo en una guerra que no era ni siquiera suya, al lado de un hombre como Acab que aborrecía a su Dios. En esta guerra, como estudiamos, muere Acab y Josafat es librado de milagro al último minuto. ¿Qué aprendemos de esto? Hemos empezado a estudiar los 7 pasos del quebrantamiento que dio Josafat. Gracias a este mal testimonio, hemos empezado a vislumbrar en nuestro estudio los 7 pasos que Josafat fue visitando uno por uno durante la ruta al quebrantamiento. Y que como creyentes nosotros tenemos que tener bien identificados y vislumbrados para evitarlos a toda costa. El primer paso en la ruta lo encontramos cuando viene la presión externa. Es un paso inevitable, por eso es el primero. Es un paso que no es pecado, pero es un paso que nos presiona y nos empuja a hacer lo que está mal. Esta presión puede tener muchas caras, tan variadas como pueden ser el temor, como puede ser la codicia, como puede ser la inseguridad, como pueden ser los complejos, como pueden ser las frustraciones,
o cualquier otro tipo de factor que pueda empujar la voluntad del hombre en la dirección de la desobediencia. La presión externa se aprovecha del vacío del corazón en el creyente y hace que el ser humano caiga en vicios, caiga en corrupción, caiga en inmoralidad, caiga en pasiones desordenadas, casos tan extremos como la anorexia o la bulimia, con tal de contener la presión externa del qué dirán o qué pensarán o cuánto me amarán o cuánto no me amarán. Hace que el hombre caiga en modismos contra la pureza y contra la modestia. Hoy es una locura las redes sociales. Y ver cómo las mujeres principalmente tiran por el piso su pureza y exponen fotografías que están reservadas únicamente, según la palabra de Dios, para el tiempo y con la persona adecuada, en el momento adecuado. Pero hoy pareciera que es parte de mi carta de presentación, presentar mi semidesnudez, digamos. Y esto solamente habla de la decadencia social y cultural en la que ha llegado ahora sí la humanidad entera a avanzar, pero todo producto de la presión que ejerce la necesidad de ser amado, entre comillas amado, porque es un engaño, de ser aceptado, de ser admirado, la presión de encontrar identidad en algo, hace que estos modismos en contra de la modestia y la pureza prosperen. La presión externa produce también que los hombres crezcan en la superficialidad. Es difícil encontrar una persona que comparta lo que efectivamente cree, porque teme no ser aceptado y termina diciendo que sí a todo lo que le plantean enfrente con tal de no producir rechazo. En el caso de Josafat no entendemos claramente cuál fue la presión que lo impulsó en primera instancia a hacer esta alianza con Acab. Sin embargo, es un hecho que la presión que tuvo fue suficientemente fuerte para hacer que él cediera. Y aquí es donde encontramos el segundo paso en la ruta al quebrantamiento, que es la caída que viene como consecuencia de ceder a la presión. Básicamente estamos hablando de permitir que el pecado sea concebido al desobedecer la palabra de Dios a causa de la presión. En otras palabras, el primer paso es la tentación y el segundo paso es caer en la tentación. La Biblia nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y Josafat cayó cuando aceptó enlazar su vida con los enemigos de Dios al unir su reino en un yugo desigual con el reino de Acab. Y aquí viene el tercer paso. Este paso es conmovedor para mí. Tiene que ver con la autoafirmación que ocurre después de la caída. Cuando percibimos que nuestra relación con Dios ha sido afectada en lo profundo del corazón, no necesitamos que alguien nos venga a decir que cometimos un error. No necesitamos ni siquiera que la palabra de Dios se exponga delante de nuestras vidas para que entendamos que ya algo pasó. En el momento de la caída, inmediatamente, ayer le decía a los discípulos del grupo de jóvenes, inmediatamente es como si se apagara la luz o se fuera el sonido. Se acabó la música. David lo identificó en el Salmo 32 cuando dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Por supuesto, sus huesos, de manera literal, no se envejecieron. Pero él usa esta figura literaria para dar a entender que algo cambió en el momento en que él cayó. De hecho, prácticamente un año después es que viene el profeta a hablar con él, a exhortarlo y a añadir palabra de Dios para producir la convicción de pecado sobre su vida. Pero ya él estuvo tiempo previo siendo confrontado porque el ambiente cambió. Y cada uno de nosotros, después de la caída, inmediatamente exploramos esta sensación de vacío.
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se convirtió mi verdor en sequedades de verano. No necesito una evidencia externa de que ya algo se está marchitando en el corazón. Y ahí el creyente debe detenerse y decir, no sé qué pasó, no sé qué hice, pero Dios, algo ocurrió entre nosotros. Tú sabes que eso fue lo que hizo que Jesús muriera en la cruz. Él nunca había experimentado la pérdida de comunión con su Padre, nunca en la vida, porque nunca pecó. Siempre había tenido comunión perfecta con Dios. Y en la cruz, gracias a tus pecados y los míos, Él se separa de Dios por primera vez. Nunca en su vida había tenido esta separación. Y esto lo revienta. Nunca había experimentado que se volviera su verdor en sequedad de verano. Y no lo soportó. Esto es algo que nosotros tenemos que ser expertos en experimentar, en estar sensibles y conocer que algo afectó nuestra relación con Cristo. Y ahí en el acto de detenernos, no esperar que venga la disciplina, no esperar ni siquiera que venga la exhortación, no esperar nada, sino el simple hecho de que algo haya variado. ¿Alguna vez han estado en un lugar soleado donde de repente se planta una nube? Todo está igual, pero ya no está esa luz azul, el cielo azul, sino que de repente, sin que voltees a ver para arriba, el ambiente cambia. Se vuelve como lúgubre. De repente, algo pasó. Curiosamente, estoy en el mismo lugar, en la misma condición, pero algo pasó. Lo mismo ocurre con el creyente cuando permite el pecado. Y el Espíritu de Dios se contrista en el corazón. Y ahí el creyente debe detenerse o autoafirmarse. Sigue. El tercer paso en la ruta es la autoafirmación, que viene justo después de la caída, cuando percibimos que nuestra relación con Dios ha sido afectada en lo profundo del corazón. Y en lugar de reversar lo sucedido, acudiendo a la gracia de Dios a través del perdón, nos autoafirmamos, siguiendo adelante sin corregir. Josafat tenía luz suficiente para saber que estaba acompañándose de malas influencias. Era visible, era prácticamente tangible que él estaba en el lugar donde no debía. El comportamiento de ellos, sus fuentes mundanas de confianza, su actitud soberbia, su indiferencia hacia Dios, eran mensajes claros con los que Josafat podía interpretar que estaba fuera de lugar, que la nube se había plantado sobre su vida. Y ahí él debió haberse detenido a arreglar, reversar y huir. Sin embargo, él ignoró todo esto y siguió adelante, enlazándose y profundizando cada vez más en la relación. Y se autoafirmó en lo malo. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Seguido de esto, Josafat recibe su amonestación. Dios sale al encuentro y le dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Este es el cuarto paso, la amonestación. Dios no dejará que uno de sus hijos siga adelante en el trayecto hacia el precipicio, sin antes alertarlo, sin antes amonestarlo, sin antes invitarlo a corregir. Haciendo una recapitulación, hasta este momento tenemos confirmado los primeros 4 pasos de la ruta certera al quebrantamiento del creyente. El paso número 1, la presión externa. Paso número 2, la caída. El paso número 3, la autoafirmación en la caída. Y el paso número 4, la amonestación fiel de Dios. Si bien es cierto, estos 4 pasos ponen al creyente bien avanzado en la ruta y en la trayectoria hacia el precipicio, es hermoso también confirmar que en todos estos 4 pasos también Dios ha provisto un punto de retorno, una posibilidad de cambiar, de girar,
Tenemos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, donde identificamos claramente estos 4 primeros pasos. En el paso número 1, la presión externa, el hijo pródigo pensó, producto de la presión externa, que no tenía libertad. Y fue engañado por esto y quiso entonces reclamar la herencia para administrarla, si se puede decir administrar, a su manera. En el paso número 2, que es la caída, tomó la herencia y se fue lejos de casa. Esta es la consumación de la caída en realidad. El paso número 3, la autoafirmación. Este muchacho se apartó a vivir mal, autoafirmándose a pesar del ambiente pesado que lo rodeaba. Luego entendemos por el testimonio de su hermano que dice que malgastó en vicios y en mujeres toda la herencia que su padre le había dado. Cuando estaba él en medio de los vicios y en medio de las mujeres y el desastre que estaba viviendo, estoy seguro que el Espíritu de Dios le estaba diciendo dentro de su corazón, tú no perteneces acá. Esta no es la santidad que me honra. Tú no eres de ellos. Y él se autoafirmó en decir, somos los mismos. Paso número 4, vino la amonestación. Su conciencia lo hace ver que está mal y que en la casa de su padre tendría abundancia de provisión. Y él, gracias a Dios, no persiste, sino que vuelve en sí, aferrándose a la gracia del perdón y regresa a casa. Es decir, que toma la ruta de regreso a casa. Y no avanzó más en la ruta certera del quebrantamiento. En el caso de Josafat no fue así. Después de haber sido amonestado, en el 4º paso, lo encontramos aún sin una clara determinación de tomar la ruta de retorno. Y lamentablemente, gracias a su necedad, hoy Dios nos permite conocer los 3 pasos restantes para llegar al quebrantamiento. Continuamos entonces con la historia de Josafat. Después de haber hecho esta alianza con Acab, le restaban 2 alianzas más, una peor que la otra. Recordemos que Acab había muerto en esta última batalla contra Ramot de Galad, donde Josafat casi muere, y después de eso sale el profeta Hanani a exhortarlo y diciéndole, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a tu Dios. Estás fuera de lugar. Viene la amonestación clara y expresa. La palabra de Dios lo confronta a tomar la ruta de regreso, pero él, dice la Biblia, que hace alianza después de eso con el nuevo rey de Israel, el rey Ocosías, hijo de Josafat. Dice la Biblia que trabó amistad con Ocosías. No solamente hizo un trato de colaboración entre naciones otra vez, sino que trabó amistad. Amistad es igual a alianza. Dice la Biblia, andarán 2 a ver, se me fue este paso. Sí, exacto. Andarán 2 juntos sin ponerse de acuerdo, dice Amós 3:3. Ese andar 2 juntos sin ponerse de acuerdo habla de la amistad. Cuando yo trago amistad, estoy junto, haciendo alianza con aquel con quien estoy. La amistad es distinto a ser amistoso. El creyente debe ser amistoso. El creyente debe ser un sol en medio de las tinieblas. Pero el creyente no puede ser amigo del mundo. El amigo enlaza corazón. El amistoso muestra a Cristo. El amistoso muestra compasión. Muestra la ruta de regreso a casa a los extraviados. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puedo ser amigo de Dios y del mundo. Puedo ser amistoso con el mundo, puedo mostrar a Cristo al mundo, puedo mostrar la ruta de regreso, puedo mostrar la forma en que aquellos pueden también conocer a quien lavó mis pecados. Dice la Biblia que Josafat hizo compañía para construir naves que fueran a Tarsis. Cuando dice que hizo compañía, dice que Josafat persiste. No toma la ruta de regreso, sino que persiste y se enlaza nuevamente con los incrédulos, ahora con Ocosías. ¿Quién era Ocosías? Bueno, Ocosías era hijo de Acab y de Jezabel, ya con eso ya les digo todo.
Comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Increíble que Dios aclare, padre y madre, ambas tenían un mal camino. El camino de su madre y en el camino de Jeroboam, primer rey de Israel, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Vivía mal Ocosías. Y Josafat hace alianza con él. Es decir, no tomó la ruta de regreso, se autofirmó. Dijo, voy a continuar acá, seguiré como voy. Hizo compañía con él, persistió, se hizo unánime, compartieron la misma mente, tomó el mismo objetivo que él. Vemos más que un hombre amistoso en Josafat, sino que vemos un hombre que amaba a los que aborrecen a Jehová. Tu amor por el mundo debe reducirse en una única expresión. La expresión de amor que Dios tiene por el mundo. ¿Cuál es la expresión de Dios por el mundo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es tu mensaje delante del mundo. Esa es tu interacción con el mundo. Cuando compartes con el mundo, tienes el propósito de llevar a Cristo para que ellos lo conozcan. Nada más. Si tu motivación es más que eso, estás en la ruta del quebrantamiento y estás justificándolo en función de muchos factores que solamente obedecen a la presión externa que estás tratando de contener con tus fuerzas, sin tomar la ruta de regreso. Estas naves, como entendimos, fueron construidas, pero también se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Dios trae una consecuencia, trae una disciplina sobre este mal negocio. Y el profeta Eliezer profetiza contra Jehová y le dice, por cuanto has hecho compañía con Ocosías. Quiere decir que a Dios no le agradó esta compañía, al igual que no le agradó la compañía con Acab, padre de Ocosías, no le agradó la compañía con su hijo Ocosías. Jehová destruirá tus obras. Dios profetizó una vez más la amonestación. La misericordia de Dios llega hasta Josafat, por cuanto has hecho compañía. Hacer compañía con necios. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es hacer compañía con ellos? No es algo físico, como decíamos hace un rato. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No es tomar la forma de ellos. Jeremías 15:19 dice, conviértase ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Cuando tú te conviertes a ellos, estás haciendo compañía con ellos. Ve al mundo como un mensajero, como un misionero de Cristo, para que ellos se conviertan al Dios que tú tienes y no al revés. Juan 17:6 dice, no son del mundo. Nosotros no somos del mundo. Hacer compañía es tomar la forma del mundo. Así es que Josafat en esta nueva alianza no toma la ruta de regreso, sino que avanzó al siguiente paso en la ruta del quebrantamiento. El paso número 5, que es la persistencia. Josafat persiste en su forma de ver las cosas. Persiste en su amor por el mundo. No aprendió que casi muere con Acab. No aprendió que Dios lo amonestó duramente después de esto. No aprendió que Dios no prosperó sus negocios con Ocosías. No aprendió que Dios nuevamente lo amonestó de manera directa. Ocosías muere, cae por una ventana. No llegó a 2 años de reinado. Y Josafat no aprende de esto tampoco. Cuando muere Ocosías viene un tercer rey de la casa de Acab, un cuarto rey de la casa de Omri, que era el papá de Acab. El rey Joram de Israel. Y Josafat hace alianza con Joram. No solamente no tomó la ruta de regreso, no solamente se autofirmó, sino que persistió, lo cual lo puso en los linderos del 6º paso de la ruta del quebrantamiento. Dice la Biblia que muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, hijo de Ocosías, hijo de Acab. Pasó revista a su pueblo y llamó a Josafat. El rey de Moab le dijo, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab?
un déjà vu de lo que había pasado con su abuelo. Acab, Ocosías, Joram. Joram es el nieto. Joram tiene problemas contra Moab y llama a Josafat. Josafat debió haber dicho, esta película ya la vi y casi muero. Y le dice, ¿irás conmigo? Y Josafat le respondió, iré. Oigan esto, porque yo soy como tú. Mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como los tuyos. Persiste en ser uno con los incrédulos. Persiste en ser como ellos. Persiste en su estructura necia, que ya es tan sólida, que la palabra de Dios, ni la amonestación, ni la disciplina han logrado derribar. Qué triste cuando dice, mi pueblo, mis caballos. Tú sabes que cada vez que tomas tu vida y lo tuyo para hacer alianza con el mundo, estás robándole a Dios, porque no hay nada que sea tuyo. O ignoráis, dice 1 Corintios 6, 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Tú no eres tuyo, como para que vayas y lo pongas al servicio de otro Dios, al hacer alianza con el mundo. Ni siquiera tu salud es tuya. Tu intelecto no es tuyo. ¿Y qué te digo de tus recursos? Dice Deuteronomio 13 que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Es Él el que te permite a ti ganarte $1. Es Él el que te permite hablar, tener oratoria, tener poder de convencimiento. Es el que te permite ir adelante con lo que sea que te propongas, bueno o malo. Y Él dice, mis caballos y mi pueblo y yo y todo lo mío es tuyo. Y Dios en el cielo dice, ¿qué estás haciendo con mis cosas? Eres un siervo infiel. Eso no es tuyo. Nuevamente la biografía de Joram, este nieto de Acab. ¿Quién era él? Bueno, era hijo de Acab y Jezabel. Realmente no era, me corrijo, no era nieto de Acab. En realidad era hijo, porque Ocosías murió tan pronto que no le dio tiempo de tener hijos. Así es que pusieron a su hermano Joram. Joram era hijo de Acab y comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Este era el hombre con el que Josafat ahora estaba haciendo una tercera alianza. Como les digo, no estamos viendo un hombre amistoso, un hombre social, un hombre amoroso. No estaba tratando de ganar el alma de nadie. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro corazón y en espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, tú le perteneces a Dios porque Él pagó el precio por tu vida. Así es que antes de cualquier decisión que debas tomar, como decía Jonathan Edwards, tú debes preguntarte, Dios, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga para la gloria de tu nombre? Porque no eres tuyo. Así es que hizo esta mala alianza con Joram. Y esto lo llevó al sexto paso de la ruta, el endurecimiento. En el quinto paso, él persiste. Y en el sexto, es el endurecimiento. En Hebreos 3, dice la Biblia, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Quiere decir que el pecado tiene un poder para endurecer el corazón del hombre. Y llega a un punto donde ya no hay retorno. Ya avanzó tanto en su autoconfirmación, en su persistencia, que se endurece como la piedra y no hay forma de corregir. La vasija de barro, después de salir del horno, no se puede corregir, solamente se puede quebrar y hacer trizas y polvo. Aquel que está trabajando el barro, mientras esté humedecida con el agua,
Él puede manipular la forma y regresarle y darle 1000 variantes si quisiera. Igual el corazón del hombre, mientras esté humedecido por el agua de la palabra de Dios, va a ser moldeable, pero llega un punto donde él persiste a tal nivel que ya la palabra de Dios no penetra, no humedece y el corazón se endurece. Así es que viene la cosecha. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Cuando dice no os engañéis, no pienses tan inocentemente. No pienses que el hecho de que haya tardanza en la consecuencia, esto es señal de ausencia de consecuencia, sino más bien de paciencia de parte de Dios. Él es paciente, entre tanto hay tiempo. Él es paciente inclusive en tu persistencia. Él es paciente inclusive en tu autoconfirmación y tu autodeterminación de vivir mal. Él es paciente. Pero no vayas a pensar que Él va a ser paciente cuando tu corazón cruce el lindero que lo deja fuera del alcance de su palabra. En 2 de Crónicas 21 dice la Biblia que durmió Josafat con sus padres. No llegó la consecuencia. No puedo creer que este hombre haya vivido como vivió, hizo las alianzas que hizo, dañó el reino erosionándolo por debajo, aunque por arriba no se veía consecuencia de nada. Y sin embargo, dice la Biblia que de repente Josafat durmió con sus padres y le sepultaron en la ciudad de David como todo un héroe. No se cumple la ley que dice que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Este no cegó, se retiró en gloria. Pues hay que prestar atención a la Escritura para notar que no fue así. Porque el pasaje paralelo en 2 de Reyes dice la Biblia que en el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo, oigan esto, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Quiere decir que Josafat tuvo un correinado con su hijo Joram. Reinaron juntos durante un plazo aproximado de 5 años. La razón de esto la Biblia no nos la deja saber. Pero quiere decir que las competencias y habilidades de Josafat no estaban a la altura para reinar de manera independiente. Y quien estuvo al lado fue su hijo primogénito. Cuando viene el quebrantamiento, solo resta recoger escombros. Solo resta esperar el justo juicio de Dios, inminente a causa de la terquedad. Estamos viendo que Josafat tuvo que compartir un periodo con su hijo. Guille, ¿esto qué tiene de disciplina? Esto más bien es maravilloso. Todo depende de quién sea tu hijo. Cuando tú amas a Cristo, te das cuenta del valor de un hijo. Es más, te das cuenta de que Dios diseñó la relación padre e hijo para que pudiéramos entender la relación Dios-creyente. De hecho, Él escoge hacernos hijos. Él no nos hace siervos, ni nos hace visitantes de su casa, ni nos hace turistas en el reino de los cielos. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestra relación con Dios es de padre e hijo. Y gracias a eso, nosotros, los hijos de Dios, los que amamos su palabra, empezamos a tener una perspectiva distinta con respecto a nuestros propios hijos terrenales. Los amamos de manera distinta. Queremos que ellos conozcan y amen al Salvador que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a desear distinto? Nuestros hijos se convierten no solamente en creaciones, sino que se convierten en una encomienda, en una asignación, parte de la confianza de Dios. Te das cuenta de que Dios te prestó temporalmente corazones para que tú un día se los devuelvas, habiendo sido entrenados y preparados para caminar con Él. Casi como que Dios dice,
dale tú la mano durante estos años para que un día él me tome mi mano y continúe adelante. Cuando amas a Dios de la manera en que estoy seguro que Josafat amaba a Dios, puesto que entendemos que era un creyente excepcional, los hijos tienen otro propósito, se convierten en almas eternas, que tú sabes que debes ganar para Cristo lo antes posible. Porque tú no quieres ver un hijo en el infierno, por supuesto que no. Al contrario, tú quieres prepararlos para que ellos se salven. Y tus hijos se convierten en tus discípulos. Se convierten en aquellos que tú quieres que ellos vean a Cristo en ti. Tú quieres marcar una senda por donde ellos caminarán hasta Cristo. Así estoy seguro que Josafat veía a Joram, su hijo mayor. Quieres para ellos lo mejor, quieres que conozcan y amen a Dios tanto y más de lo que tú lo amas. Y Josafat compartió el reinado con su hijo Joram. Y durante este tiempo Josafat se enteró que su hijo era totalmente opuesto a él. ¡Qué quebranto! Ir a la muerte. ¿Qué falta de descanso puede experimentar una persona cuando ve que sus hijos están mal? Dice la Biblia que Joram, el hijo de Josafat, anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Josafat era descendiente de David, amaba al Dios de David, pero su hijo Joram parecía descendiente de Acab. Dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel, de la casa de Acab. ¿Por qué? Porque una hija de Acab fue su mujer. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué una hija de Acab era esposa de Joram? Porque fue la alianza que su padre hizo con Acab. Josafat amaba a Dios, pero hizo una alianza que le dio a su hijo Josafat una mala esposa, que dobló su corazón. Y dice la Biblia que porque una hija de Acab fue su mujer, él anduvo según la casa de Acab. Ella lo influenciaba. Ella fue un mal motor en su vida. Ella lo guió a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Si recuerdan la escena cuando Isaac y Rebeca tienen dos hijos, Jacob y Esaú, y dice la Biblia que Esaú opta por casarse con las mujeres de los cananeos, etc. Y este hijo, dice en el hebreo, fue Mara para sus padres. Mara, entendemos, amargura. Fue Mara. Fue Mara para su padre y para su madre. Hablaba con Juan Carlos esta mañana también y decíamos, los padres pueden sufrir por problemas económicos, pueden llorar por problemas laborales, pueden llorar por problemas de salud, por lo que tú quieras, pero llorar por un hijo es una agonía. Es un cargo que seca el corazón. Así como Esaú fue dolor de corazón, amargura, así para Josafat Joram fue amargura y dolor. Él no descendió en paz a la sepultura. Josafat fue a la sepultura sabiendo que había hecho mal trabajo de formar a sus hijos y de preparar al futuro rey de Israel. Y lo tuvo que ver en ese tiempo de correinado. Tercera de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y así como ver a tus hijos andar en la verdad es el mayor gozo que un padre pueda tener, ver que tus hijos andan mal en la mentira es la peor de las angustias que un padre puede tener. Segunda de Crónicas 24:7, más adelante en el futuro, cuando muere Ocosías, Jehú dice, porque la impía Atalía, la esposa de Joram,
la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Esta es la esposa de este joven. Una mujer que destruyó la casa de Dios, destruyó el templo y gastó todas las riquezas en alimentar los dioses amorreos. ¿Por qué? ¿Quién era Atalía? ¿La hija de quién? De Jezabel. La mujer malvada que había impulsado, añadido una fuerza adicional a la vida de Acab. Y Josafat, el creyente ejemplar que estaba haciendo todo bien, se le ocurrió ir a buscar a la esposa de su hijo con ese molde. ¿Quieres saber cómo va a ser tu esposa? Mira a tu suegra. ¿Quieres saber cómo va a ser tu esposo? Mira a tu suegro. Yo estoy feliz de los matrimonios que mis hijas van a tener porque van a ser como su mamá. Ella cumpleaños hoy, por cierto. Al igual que mi amigo Juan Carlos cumpleaños. Por eso les tocaron los 2 primeros asientos. Josafat muere. Su hijo Joram se convierte en el hijo que no quieres. Y ya llegamos al 7º paso, el quebrantamiento. Ahora solamente resta esperar el derrumbe, las trizas sobre la casa de Josafat. La primera determinación que toma Joram dice que fue elevado pues Joram al reino de su padre una vez Josafat muere y luego que se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Mató a los hijos de su padre, mató a los hijos de Josafat. Josafat muere y ve en los ojos de su hijo Joram esta maldad viviendo gracias a que su esposa Atalía fue producto de la alianza que él hizo con Acab. Él metió al demonio en su familia por la presión externa. Copió la impiedad de la que su padre se había blindado. Josafat había tratado de mantener a Judá fuera de la maldad que había en Israel, pero sin embargo metió en el corazón de Judá la maldad al hacer esta alianza o estas 3 alianzas. Además, Joram era yerno de Acab, era yerno de Jezabel, era esposo de Atalía. Y Atalía trajo a su casa los demonios de su padre y de su madre, los mismos demonios que eventualmente harían que el reino de Judá fuera llevado cautivo a Babilonia, para que vean la influencia de Atalía en el reino de Judá. Joram no se queda satisfecho con matar a todos sus hermanos, sino que dice que además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras de ellos, y a ello impelió a Judá. Su padre había quitado todos los lugares altos de adoración. Su hijo viene y los instala y obliga a todo el reino a adorar a estos ídolos. Su padre había llevado la palabra de Dios a todo Judá, había mandado maestros con la Biblia en la mano. Su hijo quita todo eso y pone la adoración demoníaca. Y realmente, diría yo, su hijo, pues no estoy seguro que fue él. Fue el poder detrás del trono, su esposa Atalía, hija de Jezabel. La abuela hacía una influencia sobre su esposo Acab, sobre su yerno Joram. El reino y la solidez se debilitan, por supuesto. La prosperidad viene de la mano de tu relación con Cristo. El debilitamiento viene cuando sueltas esa mano. Dice la Biblia que Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También al mismo tiempo Libna se libertó del dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Joram deja a Jehová, Dios de sus padres, y empieza a ver cómo su imperio se debilita. Su papá dejó a Judá en una posición como nunca antes había estado, con paz y con riquezas. Y en el reino de Joram se empieza todo a debilitar. Y dice, ¿por qué había dejado al Dios de sus padres? Yo quiero añadir algo. Por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Por qué? Porque Josafat, su padre, lo había conducido a esto, casándolo con Atalía.
y metiéndolo en la casa de Acab y Jezabel. No solamente él dejó al Dios de sus padres, por supuesto tuvo la oportunidad de decidir correctamente, pero tenía una influencia al lado durmiendo con él, que lo tenía todo el día buscando lo que era incorrecto. Tus hijos son los que reciben el daño colateral del mundanismo que te permites. Si hay algo que se pueden llevar para casa de esta enseñanza, es eso. Tus hijos recibirán el daño colateral. Tú no lo puedes contener. No funciona así. No es algo que tú puedes hacer en privado. No es algo que tú te comes y te duele a ti el estómago. Es algo con lo que tú vas a contaminar sus vidas. Y lo verás de lejos y no lo podrás tratar de regresar y contener. Como Josafat, desde el lecho de muerte, vio que sus hijos irían por un mal trayecto y no pudo hacer nada. Endurecimiento, después de esto que resta, la sentencia. Dios trae sentencia a Joram, hijo mayor de Josafat, y le dice: aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se salgan a causa de tu persistente enfermedad. Viene la caída, la pobreza y la vergüenza. Dice el Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Y Dios fue gráfico en la vida de la casa de Josafat para mostrarnos que este versículo es verdad. Dice: entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos, los mismos que hoy están en la franja de Gaza, y de los árabes, los que están del lado de Jordania, hoy en día después al este del río Jordán, y los árabes que estaban junto con los etíopes. Lo primero que sucede es que Judá pierde sus tesoros. Dice: y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo sino solamente Joacás, que realmente es Ocosías, el menor de sus hijos. Pierde sus tesoros. La misma estrategia de Satanás, robarte los tesoros espirituales. Lo primero es pierde los tesoros, luego alcanza sus grandes amores. Joram, que había mandado a matar a todos sus hermanos, ahora pierde a todos sus hijos. Solo le queda uno vivo. Y se pone, por ende, en riesgo todo el proyecto de Dios. El proyecto de los reyes de Judá, ¿cuál era? Traer el Mesías, el reinado eterno de Jesucristo. Debía venir de la casa de David. Y de repente, solo había un hombre de linaje vivo. Después de todo esto, viene la vergüenza. Jehová lo hirió. Oigan, ¿quién fue el que lo hizo? Jehová, el Dios de su padre, el Dios de su abuelo. Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. El nivel gráfico de esto lo pone la palabra de Dios. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de una enfermedad muy penosa. No pudo contener más los intestinos dentro de su cuerpo y se salieron. ¿Sí sabes que los intestinos miden metros de metros, que están totalmente colapsados dentro del cuerpo? Pero Dios escogió que la muerte de este hombre impío, él pudo en el lecho de muerte decir: papá, ¿por qué abriste la puerta para que yo me casara con esta mujer? ¿Por qué nos llevabas y nos exponías a todo esto? ¿Por qué no soportaste la presión externa y nos hiciste crecer en una burbuja? ¿Cuál es el problema de una burbuja? Mientras dentro de la burbuja se respire oxígeno saludable. Dice la Biblia que no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Nadie quería ese rey. Nadie se le acercaba. Tenía los intestinos fuera de su cuerpo.
y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Ni siquiera lo hicieron entrar en el cementerio donde estaba sepultado su padre, su abuelo, hasta llegar a David. Así es que muere Joram, el hijo mayor de un hombre, un creyente excepcional que estaba haciendo todo bien, hizo todo bien excepto una cosa: hacer alianza con el mundo. Y se levanta Ocosías, el único hijo que le quedó vivo a Joram. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, nieto de Acab, también nieto de Acab por el lado de Atalía, pero nieto de Josafat por el lado de su padre. Porque una banda armada había venido con los árabes, como les expliqué anteriormente, al campamento y había matado a todos los hermanos mayores, por lo cual reinó Ocosías, el menor, hijo de Joram, rey de Judá. Este hombre Ocosías es el sexto rey de Judá desde la división. Es hijo de Joram, que fue hijo de Josafat, que fue hijo de Asa, que fue hijo de Abías, que fue hijo de Roboam, que fue hijo de Salomón, que fue hijo del rey David. Qué linaje, ¿no? Pues era lo único que tenía, porque no tenía una marca del carácter de todos sus antecesores. No parecía de la casa de David. No parecía a su abuelo Josafat. ¿Debido a qué? A la influencia de Atalía, su madre, y de su abuela Jezabel, y de su abuelo Acab. Salió del lado de mamá. Dice la Biblia, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. Y la Biblia aclara, el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Realmente era hija de Acab, que es hijo de Omri. Pero la Biblia muchas veces hace esto. A veces dice hijo, para que entendamos dónde empezó la maldad en su hogar. Realmente estamos viendo un linaje, estamos viendo una dinastía en Israel de 4 generaciones. Omri, Acab, Ocosías y Joram. ¿Ok? Joram era hermano de Atalía. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Y dice que este muchacho, Ocosías, también anduvo en los caminos de la casa de Acab. Pues, oigan la aclaración que hace Dios, su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Hasta dónde llega la decisión de Josafat de hacer alianza con Acab? Su madre, Atalía, lo aconsejaba que actuase impíamente. Tus hijos recibirán el daño colateral de tu mundanismo. Cuando dijo hijos, también nietos y bisnietos. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Eso es lo que el mundo hace sobre tu vida. Siempre te va a aconsejar para tu perdición. Este joven hace alianza con la casa de Israel, hace alianza con Joram, su tío, rey de Israel. Y dice la Biblia que fue a guerra con Joram, hijo de Acab, una guerra contra Hazael, rey de Siria, un hombre clave que vamos a estudiar la próxima semana. A Ramot de Galat, donde los sirios mataron a Joram, su tío. Dice la Biblia que esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido. Viniendo a Joram a ver su estado de salud, dice la Biblia que se levantó Jehú, hijo de Nimsi, el cual Jehová había ungido para exterminar a la familia de Acab. Haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló los príncipes de Judá y los hijos de los hermanos de Ocosías que servían con Ocosías y los mató. Es decir, Ocosías, al igual que su abuelo, hizo alianza con la casa de Acab, va a la guerra, en la guerra muere otra vez el rey de Israel, lo mismo que le pasó a Josafat, su abuelo, y también Ocosías muere, el nieto de Josafat muere. En este momento dice la Biblia que la casa de Ocosías no tenía fuerzas para retener el reino. No había descendiente de David para reinar. Eran muy jóvenes. Y lo peor de todo es que queda todavía un último episodio del quebrantamiento. Dice la Biblia, 2 de Crónicas 22:10, la casa de Ocosías no tenía fuerzas. Entonces, Atalía,
madre de Ocosías, esposa de Joram, hija de Acab y Jezabel, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Todo lo que tuviera sangre de David, esta mujer lo exterminó. Ya entendemos quién es el autor intelectual, ¿no? ¿Quién quería detener el linaje de David para que el Mesías no naciera? El mismo de siempre. Nada de esto fue casualidad. Dios nos revela quién fue el autor intelectual y cuál fue su objetivo. Primero, ejercer presión, hacer todo lo posible para que hubiera compañerismo con el mundo, para así poder alcanzarlo a él, a Josafat y a sus hijos, para terminar exterminando la descendencia de David, de donde vendría el Mesías. Y es lo mismo que quiere hoy hacer con la iglesia. Quiere ejercer presión con los factores externos que el mundo te ofrece. Quiere abrir espacio en tu vida para que convivas con el pecado. Quiere producir indiferencia a través de esto hacia su palabra y hacia tu comunión con Él. ¿Hasta qué? Hasta apagar tu deseo de ser usado por Dios. Y así el linaje de Cristo espiritual se detenga y otros no puedan conocer a Jesús a través de ti. Todo esto, lo único que nos puede producir es un temor a ser seducidos por la presión del mundo, pues el diablo es quien está detrás de esta presión. Oramos. Padre bueno, gracias una vez más por traer a tiempo tu palabra. 7 pasos que son como leyes, que se cumplirán siempre y en todos los casos, porque tú eres un Dios inmutable. Se cumplirán para bien, lo cual es una esperanza, pero se cumplirán también para mal, lo cual produce en nosotros un temor de ser seducidos, de ser tenues con nuestra comunión y compañerismo con el mundo. Permítenos ser luz en el mundo, llevar las buenas nuevas de salvación al mundo, ser instrumentos para que ellos te conozcan a ti. Pero Dios también alértanos cuando estamos esperando recibir del mundo algo. Cuando estamos esperando satisfacer algún deseo frustrado, alguna pasión desordenada, cuando estamos tratando de esconder algún complejo, porque el mundo se hace grande delante de nuestros ojos. Con razón tu palabra dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Alertándonos no de la gente, sino de la corriente que mueve el mundo, el cosmos administrado por el príncipe de la potestad del aire. Permítenos amar al mundo como tú lo amaste, que de tal manera lo amaste que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Permítenos, Dios, llevar este mensaje de vida eterna al mundo y ser embajadores. Un embajador no cambia de nacionalidad, porta la nacionalidad celestial por donde va. Padre, permítenos vivir de manera digna al llamamiento que nos has dado y además identificar estas trampas tan increíbles que tu palabra nos hace ver hoy. Cuidar nuestro corazón, blindarlo, guardarlo, santificarlo. Con razón Jesús nuevamente invirtió su última oración pidiéndote que nos guardaras del mundo, que nos santificaras en la verdad que es tu palabra. Santifícanos, Dios, haznos moradores de este libro, habitar en él, que de él brote nuestra conversación, nuestra vida, nuestra energía, nuestro amor por las cosas eternas, y que nuestros ojos miren como miran los tuyos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora.
felicidades a los homenajeados del día. Y bueno, nos vemos la próxima semana.